En este vídeo tratamos ya el tema de la programación didáctica. Sin embargo, antes de meternos en profundidad, vamos a resolver una serie de dudas que siempre se plantean los opositores antes de comenzar a hacerlas. La primera duda es que si eres muy novato, como yo lo era en 2016, te preguntarás ¿qué es eso de una programación? ¿Y en qué consiste defenderla? Bueno, pues no te preocupes que lo vamos a resolver paso a paso. Una programación didáctica es un documento que intenta evitar la improvisación del profesorado en su día a día. Al fin y al cabo se trata de eso. Es un documento que es de obligatorio cumplimiento y que hay que elaborar cada curso lectivo. Esta programación tiene una serie de elementos o componentes que están muy relacionados entre sí y que vamos a ver uno a uno ahora mismo. Lo primero de lo que tenemos que hablar es de la normativa, que nos servirá como base para redactar todo el documento y también la vamos a utilizar para justificar la importancia de programar. Lo segundo de lo que hay que hablar va a ser del contexto, porque como imaginaréis, no es lo mismo programar para un centro que está en un pueblo o que está en una ciudad, que tiene ciertos recursos tecnológicos o que no los tiene, o que tiene cierta diversidad en su alumnado. Por tanto, lo que hay que hacer es adaptar nuestra programación a un contexto que va a ser único, es decir, habrá que adaptarla a la localidad, al centro, a las características del alumnado y a su diversidad. Otro elemento más importante a tener en cuenta van a ser los objetivos que nuestro alumnado tiene que lograr y las competencias clave que tienen que desarrollar a lo largo del curso. Estos van a ser los referentes de nuestra programación, es decir, todo lo que hagamos en ella va a estar enfocado a que consigan esos objetivos y desarrollen esas competencias, es decir, va a ser la base de nuestra programación. Para que nuestro alumnado consiga esos objetivos y desarrolle esas competencias, hay que trabajar una serie de contenidos. Estos contenidos van a ser los propios de la materia, otros que tienen un carácter transversal o también conocidos como educación en valores, y también habrá que explicar cómo vamos a trabajar una serie de contenidos que son comunes a todas las asignaturas, que tienen un carácter interdisciplinar. Después de esto, también podemos hacer una referencia a nuestro contexto, hablando de cosas específicas de nuestra comunidad, y por supuesto habrá que temporalizar y secuenciar estos contenidos, o lo que es lo mismo, explicar cuándo se van a reproducir y el orden que va a tener estos contenidos. Para que a nuestro alumnado le lleguen los contenidos y así consigamos que alcance esos objetivos planteados y desarrolle esas competencias que nos habíamos propuesto, se puede hacer de una forma o de otra. Por tanto, habrá que explicar la metodología que vamos a seguir en clase. Esto se puede hacer de muchas formas, pues con clases positivas, con Flipped Learning, habrá que explicar el uso de las TICs que vamos a hacer en clase y también habrá que hablar de los recursos y materiales que vamos a utilizar en el aula y, por supuesto, los tipos de actividades que vamos a trabajar con nuestro alumnado. Una vez que hemos visto todos estos elementos, hay que hablar ya de la evaluación y la calificación. Evaluar consiste simplemente en explicar qué instrumento vamos a utilizar para comprobar que nuestro alumnado está recibiendo adecuadamente los contenidos. Calificar, por otro lado, consiste en explicar qué herramientas podemos utilizar para ponerle la nota a nuestro alumnado en el boletín. Y ya por último, y no menos importante, habrá que hablar de la diversidad de nuestro alumnado y también si existe alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. En este apartado, lo que vamos a hacer fundamentalmente es explicar qué herramientas vamos a utilizar para detectar esa diversidad y para ver de qué forma vamos a trabajar con ella. Pues listo. Todos estos son los elementos que aparecen en cualquier programación. Fijaos que están todos súper relacionados, así que en el momento que empecéis a hacer vuestra programación, cuando vayáis a hacer un apartado, tened en cuenta que hay que tener los elementos que aparecen en otro, porque todo debe cuadrar. Una vez que hayáis hecho este documento, habrá que defenderlo simplemente ante el tribunal, es decir, habrá que justificar por qué habéis puesto cada una de las cosas que habéis puesto en cada apartado. Otra de las preguntas súper típicas que nos hacemos antes de empezar a programar es si me interesa hacerlo para un nivel o para otro, es decir, para cuarto de ESO o para segundo de bachillerato, y también si hay alguna ventaja en hacerlo para uno o para otro. A ver, la respuesta es muy fácil, no es que haya una gran ventaja, pero sí que debes tener en cuenta una serie de cosas que te voy a contar ahora. Lo primero y lo más importante, lo que te tienes que asegurar es que la programación que quieres hacer, tú tengas atribución para llevarla a cabo. Es decir, que si te presentas, por ejemplo, a economía, como yo hice, que programes para cuarto de ESO de economía, para economía de primer bachillerato, para economía de la empresa de segundo bachillerato y que, por ejemplo, no programes para matemática, que parece muy obvio, o para FOL, que es de ciclo formativo, ¿vale? Parece una tontería, pero de verdad conozco un caso real de un compañero que aprobó la primera prueba, el tema y la práctica, y que fue a entregar la programación al tribunal y se la echaron atrás por este motivo. Así que tened cuidado porque de verdad ocurre más de lo que creéis. El segundo consejo que te voy a dar es muy simple. Intenta programar para algo que domines. Luego tendrás que hacer en tu programación como mínimo 12 unidades didácticas y va a ser mucho más fácil hacerla de una materia que tú domines, que hayas trabajado en años anteriores, que una que no hayas trabajado nunca o que no domines. Así que siempre que puedas, elige algo que ya hayas trabajado en cursos anteriores o que simplemente prefieras antes que otra. El tercer consejo que te quiero dar es que siempre que puedas, intenta ahorrarte el máximo tiempo de trabajo posible. ¿Y esto cómo se hace? Pues mira, si estás pensando en programar para una asignatura que domines o para otra, si dominas las dos, intenta programar para aquella que tenga menor carga lectiva posible. Si una tiene 3 horas a la semana y otra tiene 4, pues elige la que tiene esas 3 horas a la semana.
Luego tendrás que hacer la transposición didáctica de tus unidades dentro de la programación y cualquier espacio que tengas te va a hacer muchísima falta. No es lo mismo programar para 140 sesiones que para 105, así que elige aquella que tenga menor carga lectiva. Otra cosa que puedes hacer para ahorrarte tiempo a la hora de programar es buscar recursos y materiales por internet. Muchas veces te sorprendería la cantidad de materiales que puedes encontrar de forma gratuita en Instagram, en Facebook, en páginas web que puedes utilizar en tu programación. Por ejemplo, como sabes, si preparas para economía o economía de la empresa, puedes buscar mi libro de economía de la empresa en mi página web, que además tienes el libro del profesor, donde encontrarás para cada página de cada unidad los contenidos, los criterios y los estándares de aprendizaje evaluable que se trabaja en cada una de ellas. Así que te ahorraría mucho trabajo. Otra de las preguntas súper típicas que os soléis hacer y que se repite año tras año es si programamos para el curso actual o para el curso siguiente. A ver, la convocatoria no dice nada al respecto, sin embargo yo te aconsejo que hagas lo mismo que hice yo en 2018, que programes para el curso actual, es decir, yo programé para el curso 17-18 y tú deberías programar para el curso 2021. Aparte de que no conocemos el calendario escolar de 2021-2022, que nos vendría súper bien para temporalizar, este año, con tantísimo cambio de normativa, los sindicatos andaluces han hecho la pregunta de ¿qué normativa es la que hay que aplicar? Y como podéis ver en esta página web, tenéis aquí la respuesta. Hay que aplicar la normativa que estuviera vigente a día 30 de noviembre de 2020, es decir, la fecha en que se publicó la convocatoria de oposiciones en Andalucía. Por lo tanto, para estas oposiciones no debería haber dudas, ya que si os dais cuenta, esta normativa es solamente aplicable para el curso 2020-2021, ya que para el curso siguiente en Andalucía la normativa será otra totalmente distinta. Y con esto último hemos terminado. Espero que en este vídeo haya podido resolver las preguntas más típicas que os hacéis los opositores antes de comenzar a hacer vuestra programación didáctica, como por ejemplo el curso para el que hay que programar o el nivel sobre el que os conviene hacerlo. En el siguiente vídeo, que os recomiendo que no os perdáis, hablaremos sobre las claves o aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de hacer cada una de las páginas o apartados de vuestra programación. Un vídeo que será muy importante y que os recomiendo que no os perdáis porque será la base de todo lo que viene después. Así que nada, terminamos con esto y muchas gracias. Hasta luego.